Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a conversar sobre temas judaicos. Hablaremos sobre la comunidad judía de Etiopía. ¿Quiénes son los judíos de Etiopía, también llamados falashas? Falashas es un término en amharico que significa la gente sin tierra, en el idioma local de Etiopía. Y en cuanto a los judíos de Etiopía hay todo un misterio. Hay diferentes teorías acerca de sus orígenes, acerca de sus raíces conectadas con el antiguo Israel. Algunas teorías afirman que es probable que estos judíos de Etiopía sean descendientes de la tribu de Dan. Otros no dan crédito a esto y dicen, bueno, tal vez ellos se separaron del pueblo judío en algún momento temprano de la historia. ¿Por qué? Porque las prácticas que han mantenido los judíos de Etiopía, que de hecho se llaman a sí mismos Beta Israel, o sea, la casa de Israel, es como ellos se llaman a sí mismos, las costumbres y la forma del judaísmo que ellos practican es totalmente diferente al judaísmo que conocemos en el tiempo moderno. De hecho, los judíos de Etiopía no conocían hasta tiempo reciente, en toda su práctica antigua no conocían para nada el Talmud, no conocían para nada las leyes orales, solamente conocían el texto de la Torá, al cual se apegaron durante milenios, realmente de manera estricta a la observancia de la ley judía. Y esto pues propició el desarrollo de una comunidad totalmente diferente al resto del mundo judío. De hecho, también causó que aunque en un lugar distante, en conexión con las otras comunidades judías, al volver a oficiarse esta reconexión con el mundo judío rabínico, sucede entonces de que el mundo judío conocido puso en duda la judaidad de los judíos etíopes, diciendo de cómo es posible que al no conocer todos los textos del Talmud, las grandes líneas rabínicas, de donde se desprende todas las leyes del judaísmo, porque estamos hablando de la ley oral, de la Torá oral, de la instrucción oral que ha pasado por generaciones de maestro a discípulo desde el siglo II, con los grandes debates de las grandes escuelas de Hillel y Shammai hasta el día presente, una tradición que afirman viene desde la época de Moshe Rabbeinu, desde el profeta Moisés, una instrucción oral que pasó por generaciones. Una instrucción oral que al parecer estos judíos etíopes nunca recibieron. Y esto parecía poner en tela de juicio la veracidad de que el Talmud o la ley oral data de la época de Moshe, porque de lo contrario, ¿cómo es que los judíos etíopes no conocen nada de esto? Y de ahí que siempre ha existido esta duda en cuanto al judaísmo de los etíopes. Duda, por supuesto, por parte del judaísmo establecido, que más tarde se desarrollaría con la línea de los rabinos. Pero por supuesto ninguna duda ha existido en la comunidad etíope de que ellos son realmente parte del pueblo de Israel, descendiente de los antiguos israelitas, que en algún momento de la historia, ya les digo, pues se establecieron en esta tierra distante de Etiopía, y allí se desarrolló una comunidad de forma independiente, con costumbres diferentes, pero en general podemos identificarla como judaísmo, sin duda alguna. De hecho, ellos preservaron palabras en hebreo, al menos algunas palabras, pero palabras claves que los diferenciaban de los que no eran judíos. Por ejemplo, ellos se llamaban así mismo, por supuesto, Israel, Beta Israel, la casa de Israel, los hijos de Israel, y a los que no eran judíos en Etiopía, a los no judíos, pues simplemente los llamaban Goy o Goyim, que significa gentiles, no judíos, es lo que significa esta palabra. Y esto es un término igual en hebreo, en el mundo judío en general. El judío es judío y al no judío se le llama Goy o Goyim, que significa las naciones, los gentiles. Y esto es algo que preservaron los judíos de Etiopía, haciendo una distinción entre ellos y los no judíos de allí, de su sitio. Entre otras palabras, también preservaron, ya les decía, muchas observancias de la Torá escrita, especialmente las leyes de purificación. También dice que asentaban sus comunidades cerca de ríos para que pudiesen sumergirse, tanto hombres y mujeres, para purificarse luego de ciertos periodos en que la persona no estaba purificada, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, digamos que se establece luego el Estado de Israel en el tiempo moderno, y en esta época de los comienzos, 1950, 60, pues la comunidad de Etiopía
digamos que estaba relativamente bien, entre comillas, o sea, los trataban un poco bien en el gobierno bajo el liderazgo de el gobernador de Etiopía, que era realmente, digamos que no los maltrataba como en otros sitios del mundo donde los judíos sufrieron pues muchísimo. Sucede entonces que cuando este gobierno de este hombre benévolo acaba, pues sucede de que los judíos de Etiopía comienzan a sufrir maltrato, culpas, y como demás judíos en parte del mundo, donde se le comienzan a culpar a diferentes acontecimientos, desgracias, hambrunas, sequías. Si no llovía, la culpa es de los judíos. Si no hay cosecha este año, la culpa es de los judíos, etcétera, etcétera. Por toda cosa, pues empezaron a pagar los judíos etíopes. El Estado de Israel en los años 1970 comenzó a ver la necesidad de pues crear un éxodo de estos judíos de Etiopía y trasladarlos hasta la tierra de Israel. Pero no sin antes hacer una salvedad aquí, y es que en el año 1973 hubo algo importante que aconteció en Israel en conexión con los judíos de Etiopía, y es que el gran rabino sefardí, Harav Hagaon Ovadia Yosef, el gran rabino sefardí de Israel, dictaminó que, de acuerdo a la tradición antigua, de acuerdo a los textos antiguos, los judíos de Etiopía sí eran judíos y que debían ser reconocidos como judíos y debían hacer aliyá, o sea, emigrar a la tierra de Israel, al reciente creado Estado de Israel. Muchos rabinos importantes, especialmente rabinos ashkenazi, se opusieron a este dictado de Rabbi Ovadia Yosef, diciendo que los judíos de Etiopía no eran judíos. Rabbi Ovadia mantuvo con firmeza su ordenanza, y gracias a este reconocimiento de Rabbi Ovadia Yosef fue que cuando los judíos de Etiopía comenzaron a atravesar dificultades, el gobierno de Israel decidió en Éxodo pues trasladar a estos judíos de forma secreta hacia el reciente formado Estado de Israel. De hecho, sabemos de que en un momento pues el gobierno de Etiopía, aunque sabía lo que Israel estaba haciendo, ¿no?, trasladando a estos judíos hacia el reciente Estado creado, no hacía mucha propaganda al respecto, porque el gobierno de Etiopía pues estaba más favoreciendo el lado de la causa árabe, pero aún así permitía tal asunto. Cuando esto llegó a oído de los periodistas y comenzó una repercusión a nivel mundial, pues el gobierno de Etiopía prohibió la inmigración de los judíos etíopes al reciente formado Estado de Israel. Y sucede entonces de que pues continuó la operación, pero continuó de forma secreta, y se llamó la Operación Moisés, donde el ejército israelí pues trasladó a estos judíos etíopes hacia el Estado de Israel, les decía, los restantes, de forma clandestina, porque incluso en un momento cuando el gobierno etíope prohíbe este éxodo de judíos etíopes, pues las familias que ya habían emigrado en un primer momento a Israel quedaron cortadas de comunicación con sus familiares en Etiopía. Y esto pues solamente se escuchaban rumores de que la situación estaba realmente difícil, mala, y los que fueron llegando luego llegaron en situación realmente demacrados, con hambrunas, terrible situación de los judíos etíopes. Cuando llegan a Israel no fue tampoco sencillo, porque ya les decía que todavía había cierta oposición, y para eliminar cualquier duda en cuanto a si eran judíos o no eran judíos, se sugirió que ellos pasasen a través de un proceso de conversión al judaísmo parcial. Los hombres, por supuesto, pues habían sido circuncidados pues al 8º día, como las leyes judías, pero aún así hubo requerimiento para hombres y mujeres en cuanto a sumergirse en la mikve, etcétera, etcétera. El proceso de conversión parcial en cuanto a este caso, para así eliminar cualquier duda en cuanto a su judaísmo. Y así fue como pues con el tiempo pues llegó esta comunidad, que hasta el día presente en Israel es una comunidad sin duda que hay muchos reportes de que no ha tenido oportunidad tal vez de desarrollarse con el mismo nivel que los demás miembros de la sociedad israelí. No es que no tengan los mismos derechos, pero ha habido cierta discriminación en cuanto a ellos, y esto hay que denunciarlo, y es realista. Igual que también ha habido cierta discriminación en cuanto a los judíos sefardíes por parte de los judíos ashkenazíes, que consideraron a los judíos sefardíes como analfabetos y primitivos, etc. De igual manera, cuando llegaron los judíos etíopes, pues también han sufrido cierta discriminación.
y hasta el día actual ciertas tendencias. Hace poco se escucharon noticias en Israel también como la comunidad judía etíope se levantó ya en protestas por las calles y disturbios, protestando y exigiendo mayor igualdad en la sociedad. Hay que decir que en tiempos recientes, pues la situación ha tendido a, quizás no se sabe si ha mejorado un poco, si la tensión se mantiene. Pero el hecho es de que en general hay que decir de que esto fue como ocurrió este éxodo o traslado de forma secreta y clandestina de los judíos etíopes hacia el reciente creado Estado de Israel. Y digamos que pues reconociendo así por miles de años la judaidad de esta comunidad, que sin duda alguna con características distintivas propias de un grupo que se desarrolló aislado de la línea principal del judaísmo que como central de Jerusalén, y que luego se expande a diferentes comunidades en Europa o en Medio Oriente, en Sefarad, en Italia, etcétera, sino que esto es una comunidad en África, en un lugar pues aislado, que también digamos que no tuvo esa conexión y que en algún momento temprano en la historia del pueblo judío pues se separa de la línea principal, ¿no?, de contacto con la nación judía, ya sea porque sean descendientes de la tribu de Dan como afirman ellos, o porque sencillamente en algún momento de la historia temprana, ya les decía, se aislaron del resto de la comunidad y por ello es que desarrollaron costumbres diferentes. Aunque es más que conocido que el mundo judío es muy plural y que hay muchas variaciones entre judíos sefaradim, ashkenazim, taimanim, judíos del Yemen, etcétera, etcétera. Hasta aquí con este vídeo en cuanto a la comunidad judía etíope, los falashas como le llaman, aunque ellos se llaman a sí mismos Beta Israel, la casa de Israel. Les agradezco a todos por la atención. En un próximo encuentro vamos a continuar con más temas relacionados con el judaísmo, temas relacionados también con las diferentes religiones monoteístas y también con las diferentes ramas o corrientes místicas de todas estas religiones. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.